Habían pasado meses desde la última vez que el grupo de amigos se había reunido. Entre los horarios imposibles de todos y las excusas que siempre aparecían en el último minuto, parecía casi milagroso que todos estuvieran finalmente ahí, en esa pequeña y acogedora casa que la anfitriona había arreglado como si esperara la visita de un presidente. Clara, nuestra protagonista, estaba feliz. Y no feliz como quien dice para disimular. No, de verdad estaba contenta de reencontrarse con todos. Para ella, estos encuentros eran como volver al pasado, a esos días en que todo era simple y el mundo se resumía a las risas, los chismes y las interminables conversaciones de madrugada. A su lado, su marido, Javier, sonreía, como siempre lo hacía, un poco más de la cuenta. Él era de esos hombres que sabían cómo encantar a una habitación con una palabra ingeniosa y una sonrisa perfecta. Y Clara, aunque ya conocía de sobra ese encanto de Javier, seguía apreciando cómo lograba hacer reír a sus amigos sin mucho esfuerzo. En ese momento, no sospechaba nada. No había señales, al menos no de las que uno quisiera notar, de que aquella noche terminaría siendo el inicio de una pesadilla. Alrededor de la sala, todos se acomodaban en el sofá o en las sillas que, con bastante astucia, la anfitriona había dispuesto estratégicamente. La música suave de fondo y las velas perfumadas que llenaban el aire con aroma a lavanda y vainilla parecían una exageración, pero nadie iba a quejarse. Los chistes empezaron a fluir, al igual que el vino. Clara se sentía en casa. Miraba a su alrededor y sentía que estaba en el lugar exacto donde quería estar, rodeada de las personas que, en teoría, siempre le habían sido leales. En un momento, Javier comenzó a contar alguna de sus anécdotas del trabajo, esa donde él era el héroe y el más astuto de todos. Clara ya la había escuchado antes, pero la manera en que la relataba hacía que incluso ella misma quisiera creer que había algún toque de verdad en esa historia. «¿No te cansas de contar la misma historia?», le preguntó ella en un tono juguetón. Él le lanzó una mirada cómplice, esa que solía derretirla años atrás. «¿Y tú no te cansas de interrumpirme siempre en el mejor momento?», replicó él, entre risas. La sala entera estalló en carcajadas, y ella, sin darse cuenta, dejó que esa risa la relajara. Pero, de pronto, algo cambió. Clara notó que, cada vez que Javier decía algo, una de sus amigas, Laura, reía de una manera que le resultaba peculiar. No era solo risa, era una de esas sonrisas cómplices, como si compartieran un chiste privado. En otra situación, quizás no le habría dado importancia. Después de todo, Laura y Javier siempre se habían llevado bien, y esa noche todos estaban en su mejor versión. Pero algo en esa risa, quizás un tono un poco más agudo de lo normal, o esa mirada un segundo más larga de lo debido, le hizo sentir una incomodidad que no pudo ignorar. Entonces, Clara hizo lo que cualquiera haría en su lugar, se dio media vuelta, agarró su copa de vino y le dio un buen trago. «Es solo una risa, no seas paranoica», se dijo a sí misma, tratando de desviar su atención hacia la conversación general. Pero en el fondo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y cuando la duda se planta, como bien sabía Clara, es casi imposible arrancarla de raíz. A lo largo de la velada, Clara comenzó a notar más pequeños detalles. Como cuando Javier se levantó para ayudar a Laura en la cocina. Desde cuando Javier, el hombre que no sabe ni dónde se guardan los platos en su propia casa, era tan servicial. Cada vez que volvían a la sala, traían bandejas de canapés y risas compartidas, y la incomodidad de Clara iba creciendo, como un leve dolor de cabeza que apenas se siente al principio, pero que sabes que pronto se convertirá en una migraña insoportable. Tratando de quitarle importancia, Clara se acercó a su mejor amiga, Mariana, y le susurró al oído: «¿Te has dado cuenta de cómo se ríen Javier y Laura, o solo soy yo?». Mariana la miró de reojo, con esa expresión que uno pone cuando no quiere decir la verdad, pero tampoco sabe cómo mentir. «Ay, Clary, a lo mejor es el vino que te está poniendo paranoica. Relájate, que estamos entre amigos», le dijo Mariana, aunque en su tono había algo que Clara no pudo descifrar. ¿Era preocupación? ¿Incomodidad? Decidió dejarlo pasar, al menos por un rato. La noche siguió su curso, pero Clara ya no estaba tan relajada como al principio. Había algo que le pesaba en el pecho, una incomodidad que no podía ignorar. Trataba de participar en las conversaciones, de seguir el ritmo de las bromas, pero su mente seguía volviendo a esos pequeños gestos entre su marido y su amiga. No podía evitar preguntarse si había algo más detrás de esas miradas y risas compartidas, algo que ella, hasta ese momento, había pasado por alto.
La reunión avanzaba, las conversaciones se entrelazaban entre risas y el ruido de las copas al brindar. Clara trataba de dejar de lado sus sospechas y relajarse. Al fin y al cabo, ¿no era ese el propósito de esa noche? Rodearse de viejos amigos, revivir buenos momentos, olvidarse del estrés y simplemente disfrutar. Sin embargo, a pesar de sus intentos de calmarse, sus ojos continuaban encontrando a Javier y a Laura, casi como si un imán invisible los mantuviera juntos en el centro de la atención de Clara. Javier parecía especialmente interesado en lo que Laura tenía que decir, y ella, por supuesto, no se quedaba atrás en su entusiasmo por cada palabra de él. Laura reía de una manera que a Clara le resultaba difícil describir. Era una risa algo performativa. Cada carcajada parecía bien ensayada, como si estuviera tratando de hacer una especie de show privado para él. Clara, que hasta ahora se había considerado una mujer comprensiva y de mente abierta, comenzaba a experimentar una nueva emoción: los celos. ¿Seré yo o la risa de Laura viene con aplauso y coreografía incluida?, pensó, tratando de contener una mueca. Al ver que no podía ignorar la incomodidad, Clara decidió cambiar de táctica y hacer lo que cualquier persona sensata haría en su lugar: sacar el tema en una conversación casual con Javier. Se acercó a él con una sonrisa forzada y, entre risas, soltó: «Oye, amor, parece que Laura se ha vuelto tu nueva fan número 1, ¿no?». Javier la miró, visiblemente confundido, y respondió con una carcajada que, para sorpresa de Clara, no le hizo gracia. «Ay, Clarita, no seas celosa, sabes que Laura siempre ha sido así de simpática». Esa respuesta, sin embargo, la dejó aún más inquieta. ¿Acaso él estaba tan cómodo que ni se daba cuenta de lo evidente? Decidida a no ceder ante sus inseguridades, Clara intentó ignorar esa respuesta, pero su curiosidad la traicionaba una y otra vez. Cada vez que ella apartaba la vista, sus oídos parecían captar cualquier susurro o risa compartida entre ellos. Si bien el resto del grupo estaba demasiado ocupado compartiendo sus propias historias, Clara no podía dejar de notar cada detalle insignificante entre su esposo y su amiga. Por ejemplo, la manera en que Javier colocaba su mano en el respaldo de la silla de Laura, o cómo ella se inclinaba hacia él para susurrarle algo en el oído. Todo aquello, aunque sutil, se convertía en un rompecabezas complicado para la mente de Clara. Lo peor de todo era que, cada vez que Javier se daba cuenta de que Clara los miraba, él simplemente le dedicaba una sonrisa despreocupada, como si la invitara a unirse a la conversación. «No pasa nada, Clarita. Laura y yo solo estamos recordando viejos tiempos», decía él, tan convencido de su inocencia que lograba hacer que Clara se sintiera la mala del cuento. «¿Será que estoy exagerando?», se preguntaba. Pero en el fondo, sabía que su intuición rara vez fallaba, y ahora más que nunca esa pequeña voz interior parecía estar gritando algo que aún no podía descifrar del todo. Decidió entonces que la mejor forma de lidiar con esta incómoda situación era refugiarse en Mariana, su amiga de confianza. Al fin y al cabo, ella siempre había sido su cómplice en todo. Aprovechando un momento en el que Javier estaba ocupado contando otra historia de su gran hazaña en el trabajo, Clara tomó a Mariana por el brazo y la arrastró a la cocina. «¿Tú has notado algo raro entre Javier y Laura, o soy yo la que necesita más terapia?». Mariana la miró con una mezcla de compasión y nerviosismo, como si estuviera debatiéndose entre decirle la verdad o seguir con el plan de todo está bien. Finalmente, Mariana se encogió de hombros y le respondió con un tono que sonaba más como una advertencia que como un consuelo: «Bueno, digamos que últimamente se han vuelto cercanos». «Cercanos». Esa palabra resonaba en la mente de Clara como un eco incesante. ¿Desde cuándo Javier y Laura eran cercanos? Pensaba en todas esas veces que los había visto intercambiar miradas y risas, y de repente, toda la noche se pintaba con una sospecha que ya no podía ignorar. Sentía una mezcla de rabia e incredulidad, y sin embargo, se esforzaba por mantener la compostura. Después de todo, no podía simplemente lanzarse a confrontarlos en medio de una reunión de amigos. No quería hacer una escena. Pero la sensación de incomodidad ya se había instalado como una presencia constante, y cada minuto que pasaba hacía que se sintiera más atrapada en sus propios pensamientos. Para colmo, cuando regresaron a la sala, Clara notó que Laura y Javier seguían en su pequeña burbuja de complicidad, como si el resto del mundo no existiera. ¿Qué tendrán que decirse tanto?, se preguntaba Clara, cada vez más irritada. Pero lo que realmente le dolía era la facilidad con la que él parecía ignorar su presencia, como si fuera simplemente una más en el grupo. «Es increíble», pensó con sarcasmo, «aquí estoy yo,
su esposa, la mujer que siempre lo apoya, mientras él actúa como si Laura fuera el centro del universo. La noche continuó, y Clara sintió que cada risa y cada mirada entre ellos era como una pequeña puñalada. Ya no podía disfrutar de la velada, no cuando todo en su mente giraba en torno a esa creciente sensación de traición. La verdad es que sentía un nudo en el estómago y, por primera vez, el simple hecho de estar en el mismo espacio que Javier y Laura le resultaba insoportable. Mientras los demás seguían charlando y riendo, Clara se retiró a un rincón de la sala, intentando convencerse de que todo era un malentendido, un juego de su mente. Pero sabía que esa intuición persistente era la voz de algo que se negaba a ignorar. Clara había llegado al punto de la noche en que, más que disfrutar, se encontraba buscando cualquier excusa para evitar a Javier y a Laura. Sin embargo, el destino no siempre facilita las cosas, y en algún momento inevitablemente se cruzó con ellos mientras buscaba su teléfono en el vestíbulo. Ahí estaban, compartiendo un momento entre susurros y risas, como si el mundo alrededor no existiera. Clara se detuvo, fingiendo que revisaba un mensaje importante, pero en realidad, cada fibra de su ser estaba concentrada en analizar cada movimiento, cada expresión en los rostros de su marido y de su amiga. «Ah, Clara. Justo estábamos hablando de ti», dijo Laura con una sonrisa que a Clara le pareció sospechosamente condescendiente. «¿Hablando de mí?», pensó Clara, sin poder evitar un toque de sarcasmo interno. «Bueno, espero que al menos los entretenga», respondió ella, con un tono que pretendía ser casual, aunque su interior hervía de preguntas. Javier, como si nada, soltó una carcajada y añadió: «Sí, Clarita, estábamos recordando aquella vez que olvidaste las llaves de casa y te quedaste afuera toda la noche». Clara soltó una risa forzada. «Claro, porque recordar mis pequeños percances es lo más divertido del mundo, ¿no?». Al regresar al grupo, Clara sentía que cada paso pesaba como si llevara encima el peso de una traición aún no confirmada, pero presentida. A cada rato, su mente la empujaba a intentar desenredar el misterio, a juntar las piezas de un rompecabezas que, para su desgracia, solo parecía tener más y más piezas faltantes. Intentó distraerse conversando con otros amigos, pero en el fondo, una parte de ella no podía evitar revisar los movimientos de Javier y Laura con el rabillo del ojo. Era como ver una película en cámara lenta, esperando que en algún momento se revelara un giro inesperado. En medio de una charla sobre un viaje a la playa, Clara vio que Laura, con esa confianza que de repente parecía tener en su vida, se acercó a la cocina. Sin pensarlo dos veces, Clara decidió seguirla. Al entrar, se encontró con su amiga removiendo una bebida, con una expresión tranquila, ajena a la incomodidad de Clara. «¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido últimamente?», preguntó Clara, tratando de mantener un tono neutral. Laura, sin mirarla directamente, respondió con una sonrisa de suficiencia: «Bien, ya sabes, disfrutando la vida, tomando las cosas con calma». Clara sintió una punzada de ira en su pecho. ¿Tomando las cosas con calma? Claro, seguramente lo disfrutaba todo desde la comodidad de un triángulo amoroso. Pero Clara no pudo resistirlo. Tomó aire y decidió que necesitaba respuestas, aunque no supiera exactamente qué tipo de respuestas buscaba. «Sabes», Laura comenzó, intentando mantener el sarcasmo contenido, «parece que tú y Javier se han vuelto muy cercanos últimamente». Laura levantó una ceja, visiblemente sorprendida, aunque Clara no pudo evitar notar un destello en sus ojos, casi como si estuviera disfrutando del comentario. «Bueno, Clara, es que Javier y yo siempre hemos sido buenos amigos, ¿no te parece?». Y ahí estaba, esa pregunta que giraba el asunto como si todo fuera una simple idea en la mente de Clara. Clara sonrió, pero no pudo ocultar el sarcasmo en su respuesta. «Sí, bueno, supongo que es bueno ver que algunas amistades sobreviven a cualquier cosa, incluso al matrimonio». Laura soltó una risa nerviosa y antes de que pudiera responder, Javier entró en la cocina, completando el triángulo de una manera casi simbólica. «¿Qué pasa aquí, chicas? ¿Compartiendo secretos?», preguntó él, completamente ajeno a la tensión que Clara sentía como una losa en sus hombros. Laura se encogió de hombros y le lanzó una mirada a Clara, como si compartieran una broma interna. «Nada importante, solo recordando viejos tiempos», dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Clara, ya sin paciencia, decidió que esa reunión había llegado a su límite de soportabilidad. Se acercó a Javier y le dijo en voz baja, pero con un tono que no admitía discusión: «Creo que ya es hora de irnos». Javier la miró, sorprendido, pero asintió,
algo confundido por el repentino cambio de ánimo de su esposa. En el fondo, él seguía actuando como si todo estuviera bien, como si no entendiera las señales de incomodidad y celos que Clara había intentado disimular toda la noche. Claro, Clarita, como quieras. Ya me estaba aburriendo de todos modos, dijo, riéndose, lo cual no hizo sino aumentar la frustración de Clara. Al llegar al auto, Clara trató de ordenar sus pensamientos. En el camino de regreso, el silencio era palpable, como si una nube pesada se hubiera instalado entre ellos. Javier, sin embargo, intentó romper el hielo con un comentario casual. Fue una buena noche, ¿no? Clara apenas asintió, evitando mirarlo directamente. En ese momento, sentía una mezcla de tristeza y enojo, y la pregunta que la había atormentado durante toda la velada volvió a aparecer en su mente. ¿Estaba imaginando cosas, o realmente algo más pasaba entre Javier y Laura? Finalmente, cuando llegaron a casa, Javier le preguntó con voz suave, ¿estás bien? Te noto un poco rara esta noche. Clara lo miró a los ojos, intentando encontrar en su mirada alguna pista de arrepentimiento o culpa, pero solo encontró desconcierto. Suspiró, cansada, y respondió, estoy bien, solo que no puedo evitar sentir que últimamente estás demasiado cerca de Laura. Javier frunció el ceño, confundido, y soltó una carcajada nerviosa. ¿Estás celosa de Laura? Vamos, Clara, no seas ridícula. Es solo una amiga. Pero Clara sabía que, aunque quizás él quisiera creer eso, había algo en su tono que no lograba convencerla del todo. Clara se sentía atrapada en un ciclo de dudas e inseguridades. Cada día que pasaba desde aquella noche con sus amigos era como una espina que se clavaba un poco más en su pecho, y cada intento de Javier por acercarse o restarle importancia al tema no hacía más que irritarla. Habían pasado unos días desde la reunión y Clara seguía reviviendo cada detalle en su mente. Las miradas cómplices, las risas en voz baja, la actitud relajada de Laura, como si no existiera otra persona en la sala. Era un déjà vu constante, y no importaba cuánto intentara distraerse, algo en su interior la obligaba a pensar y repensar en lo que había visto, o mejor dicho, en lo que creía haber visto. Una tarde, mientras preparaba la cena, Javier se acercó para darle un beso en la mejilla, pero Clara se apartó sutilmente, fingiendo que estaba demasiado ocupada picando verduras. ¿Todo bien, Clara?, preguntó él, notando el rechazo. Sí, todo bien. Solo que parece que tengo que hacer malabares con todo aquí, mientras otros se divierten, respondió ella, con un tono que llevaba un toque de sarcasmo. Javier levantó una ceja, claramente confundido. ¿De qué estás hablando? Esto todavía es por Laura. Clara suspiró profundamente, y en lugar de responder, continuó picando las verduras con más fuerza de la necesaria. Sabía que cualquier comentario directo se convertiría en una discusión, y francamente, no estaba segura de querer enfrentarse a eso todavía. Las semanas pasaron y Clara se había convertido en una experta en el arte de la evasión. Cada vez que Javier intentaba hablar del tema o de sus propias preocupaciones, ella desviaba la conversación con algún comentario sarcástico o con una pregunta sobre cualquier tema insignificante. Por supuesto, esto no pasaba desapercibido para él, y su incomodidad empezaba a hacerse evidente. Javier, en el fondo, se preguntaba si su esposa estaba exagerando, o si realmente había algún trasfondo en todo esto que él no estaba captando. Clara, creo que necesitamos hablar de lo que está pasando entre nosotros, dijo él una noche, cuando ya no pudo soportar más el silencio tenso. Ella, sin embargo, evitó su mirada y se limitó a responder con un breve, no hay nada que discutir. Solo que algunas amistades me parecen interesantes. El sarcasmo en el tono de Clara no pasó desapercibido para Javier, quien, frustrado, respondió con un suspiro. Mira, Clara, de verdad no entiendo por qué insistes en darle tantas vueltas a esto. Laura es solo una amiga, y tú lo sabes. Ella se giró para mirarlo, con una sonrisa forzada. ¿Amiga, dices? Claro, porque eso lo explica todo, ¿no? Las risas, los susurros, las miradas. Muy amistoso, Javier. Él abrió la boca para replicar, pero las palabras no salieron. No estaba seguro de cómo desactivar esa bomba de emociones. Clara, por su parte, sentía que, aunque estaba expresando sus dudas, había una barrera entre ellos que impedía que él realmente entendiera la magnitud de su angustia. Una noche, decidieron ir a cenar a su restaurante favorito, como un intento de recuperar la normalidad. Pero la tensión estaba tan presente que se podía cortar con un cuchillo.
Javier intentaba mantener una conversación ligera, hablando de cosas triviales del trabajo, pero Clara solo respondía con monosílabos, su mente divagando en recuerdos y suposiciones. Finalmente, él decidió abordar el tema de una manera directa. Clara, ya no puedo con esta situación. Dime claramente qué piensas. ¿Crees que te estoy engañando? Clara, sorprendida por la pregunta tan directa, no supo qué responder de inmediato. Bajó la mirada y, con un tono que mezclaba frustración y resignación, dijo: no lo sé, Javier. Lo único que sé es que, cada vez que los veo juntos, algo dentro de mí se siente traicionado. Él, visiblemente afectado, intentó tomar su mano, pero ella se la retiró rápidamente. Clara, por favor, tienes que confiar en mí. No ha pasado nada con Laura. Nunca te haría algo así, aseguró, aunque su tono de voz tenía un toque de desesperación que no había tenido antes. Clara lo miró a los ojos, buscando sinceridad, una señal de que sus palabras fueran reales, pero la desconfianza la nublaba. ¿Y cómo quieres que confíe cuando todo parece apuntar en otra dirección? No es solo una cuestión de palabras, Javier, es lo que siento, es lo que veo. No me pidas que ignore mis propios instintos, respondió ella, su voz cargada de una mezcla de tristeza y sarcasmo, como si ya no creyera en la posibilidad de volver a confiar plenamente en él. La conversación terminó en silencio, y esa noche durmieron de espaldas el uno al otro, como si una pared invisible los separara. Clara se sentía agotada emocionalmente, atrapada entre sus sentimientos de traición y su deseo de encontrar una explicación lógica a todo lo que sucedía. Javier, por otro lado, sentía una mezcla de culpa y frustración, sin saber exactamente cómo ayudar a su esposa a superar esa barrera emocional que los separaba. Ambos sabían que, de alguna manera, tendrían que enfrentar lo que pasaba, pero ninguno parecía dispuesto a dar el primer paso. A la mañana siguiente, mientras tomaban el café, Clara le lanzó una última mirada de advertencia, como si esperara alguna confesión que nunca llegó. Javier, resignado, suspiró y dijo: voy a hablar con Laura. Quizás si lo escuchas de ella misma, todo esto se aclarará. Clara lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Tal vez, después de todo, era el último intento desesperado de Javier por salvar lo que quedaba de confianza entre ellos. La reunión que Javier organizó con Laura y Clara fue como una bomba de relojería, y Clara lo sabía. Cada segundo antes del encuentro se sentía como una preparación emocional para lo inevitable, una especie de circo romano donde ella sería la espectadora, y los gladiadores, su esposo y su presunta amante. Lo curioso era que Javier parecía estar convencido de que esta era la mejor manera de despejar las dudas, como si traer a la misma persona que generaba el problema fuera a resolverlo mágicamente. Pero Clara, entre irónica y resignada, se preguntaba qué clase de milagro esperaba el que ocurriera allí. La tensión en el ambiente era palpable desde el momento en que Laura cruzó la puerta. Llevaba puesta una sonrisa amigable y despreocupada, una máscara perfecta que no dejaba entrever ni una pizca de nerviosismo. Clara la observó de reojo, analizando cada gesto, cada mirada furtiva que pudiera delatar sus intenciones. Laura, por su parte, saludó a Clara con una calidez exagerada, como si quisiera ganarse su confianza a toda costa. «Clara, qué gusto verte», exclamó, dándole un abrazo demasiado entusiasta para lo que era una reunión en circunstancias, digamos, tensas. Clara le devolvió el saludo, aunque en su mente pensaba: «Oh, por favor, no eres tan buena actriz». Javier, intentando mediar, propuso que todos se sentaran en el salón, como si fueran amigos que solo compartían una taza de café y no un secreto cargado de sospechas. Laura comenzó a hablar sobre temas triviales, evadiendo cualquier referencia directa al motivo por el cual estaba allí. Clara la escuchaba con la misma atención que se le presta a una mosca que zumba cerca de la oreja. Su paciencia se agotaba con cada segundo de charla irrelevante, y finalmente decidió tomar el toro por los cuernos. «Bueno, Laura, creo que sabes que no estamos aquí solo para hablar de tu último viaje», dijo Clara, con un tono que combinaba el sarcasmo con una dosis de impaciencia. Laura tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Sí, claro, entiendo, Clara. Solo quería, no sé, romper el hielo». Javier miraba entre las dos mujeres, como si fuera un árbitro en una partida de ajedrez en la que él mismo no quería tomar partido. Pero Clara no estaba para juegos. «Perfecto, entonces dejemos el hielo para los cócteles y hablemos de lo que realmente importa», continuó ella, sin perder el sarcasmo en su tono. Laura suspiró, y durante un breve segundo,
Pareció perder su aplomo. Clara notó la fisura en su fachada y, aunque lo disimuló, sintió una pequeña victoria interior. Fue entonces cuando Laura, en un intento por mostrarse sincera, comenzó a relatar cómo su amistad con Javier había comenzado a través del trabajo, cómo habían compartido proyectos y largas horas que, inevitablemente, habían generado una cercanía. Clara escuchaba, tratando de discernir cuánto de eso era verdad y cuánto era una forma de justificar lo injustificable. Cada palabra de Laura era como una puñalada de incertidumbre, y aunque intentaba no mostrarse vulnerable, en su interior sentía una mezcla de rabia y desamparo que la hacía cuestionarse todo. En medio de la conversación, Javier intentó intervenir. Clara, lo que Laura está tratando de decir es que quizás malinterpretaste nuestra relación, dijo, con una voz temblorosa que no ayudaba a calmar la situación. Clara lo miró, incrédula, como si él acabara de sugerir que el sol sale por el oeste. «Malinterpreté, ¿dices?» «Claro, porque uno suele malinterpretar las risitas compartidas y los susurros a espaldas de su esposa, ¿verdad?», respondió ella, con una sonrisa que era todo menos amigable. Javier se removió en su asiento, incómodo, pero no se atrevió a responder. Laura, en un intento desesperado por limpiar su imagen, comenzó a asegurar que nunca había habido nada más que una simple amistad entre ellos. «Clara, te lo juro. Para mí, Javier es como un hermano. No sé de dónde salió esta idea, pero no podría hacerte algo así», dijo, con un tono que parecía auténtico, aunque Clara ya no sabía qué creer. «Hermano. Vaya, eso es nuevo. Entonces, debo llamarte cuñada ahora», respondió Clara, con una mezcla de sarcasmo y resentimiento que hacía evidente que no le creía una sola palabra. La ironía en sus palabras era clara, y Laura pareció enmudecer, sin saber cómo responder. La reunión terminó en un silencio incómodo, sin conclusiones, sin reconciliación. Clara se quedó con una mezcla de emociones encontradas, sintiendo que no había obtenido las respuestas que buscaba, y al mismo tiempo, más convencida de que algo andaba mal. Javier la observó, como si esperara alguna señal de que las cosas podrían volver a ser como antes, pero Clara solo le dio una última mirada antes de salir de la sala. Para ella, las palabras de Laura habían sonado vacías, como un intento desesperado de limpiar su imagen, y la falta de respuestas solo confirmaba sus peores sospechas. Para Clara, la calma que sentía al cerrar esa última reunión con Javier y Laura no era sino la aparente paz de una tormenta que acaba de terminar de azotar la costa. Una fachada de serenidad que apenas cubría las grietas de su confianza, de sus expectativas y de los años compartidos con Javier. Cada palabra dicha, cada mirada intercambiada entre ellos durante el encuentro, había dejado cicatrices que, aunque parecían invisibles, marcaban con fuerza la distancia que ahora se extendía entre los dos. De regreso a casa, en el silencio de esa noche, Clara no pudo evitar mirar a Javier de reojo, preguntándose quién era realmente ese hombre al que alguna vez consideró su otra mitad. A pesar de las insistencias de él, de sus intentos por explicar la amistad con Laura, el amargo sabor de la traición seguía ahí, como un eco que se negaba a desaparecer. Sentía que estaba en medio de una especie de juego absurdo en el que las reglas cambiaban constantemente, un juego en el que ella ni siquiera había pedido participar. Una noche, mientras ambos se encontraban en la cocina, Clara decidió romper el silencio. «Así que, según tú, yo simplemente he estado imaginando cosas. Que todos esos mensajes y esas sonrisas entre tú y Laura son solo mi mente exagerando, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa irónica mientras se apoyaba en la mesa, cruzando los brazos. Javier suspiró, claramente agotado de esas confrontaciones, pero incapaz de ofrecer algo mejor que su cansado discurso de siempre. «Clara, te lo he dicho 1000 veces. No tienes nada de qué preocuparte», respondió él, casi como si estuviera recitando un guión que ya conocía de memoria. «¿Nada de qué preocuparme?». «Claro, porque ¿quién no se sentiría completamente seguro viendo a su esposo coqueteando con una de sus amigas?», replicó ella, con una mezcla de sarcasmo y furia apenas contenida. Para Javier, cada palabra de Clara era una nueva grieta en el frágil muro que intentaba levantar para salvar su relación. Pero también sabía que sus respuestas ya no la convencían, que todo lo que dijera en ese momento solo sería otro intento inútil por evitar lo inevitable. A medida que las semanas avanzaban, Clara comenzó a notar otros detalles que antes habían pasado desapercibidos. Las llamadas que Javier hacía en voz baja, sus ausencias cada vez más frecuentes, la manera en que evitaba mirarla a los ojos cuando hablaban de cosas triviales. Todo eso no hacía sino alimentar la desconfianza que ya había comenzado a arraigarse en su corazón, como una sombra persistente que no la dejaba en paz.
En algún momento, Clara se dio cuenta de que había dejado de preguntarse si Javier y Laura habían tenido algo, y empezó a preguntarse cuándo dejaría de doler. Una noche, mientras cenaban en silencio, Javier finalmente rompió su postura defensiva y miró a Clara con una mezcla de tristeza y arrepentimiento que parecía sincera, aunque ella ya no podía diferenciar lo real de lo falso. Clara, no quiero que sigas pensando que hay algo que no existe. No quiero perderte por algo que nunca pasó, dijo, con una voz que parecía traspasada por el peso de sus propias dudas. Clara lo miró en silencio, dejando que sus palabras colgaran en el aire, como si él estuviera confesando algo más profundo de lo que admitía abiertamente. Perderme. Javier, creo que ya me perdiste desde el momento en que decidiste ser tan misterioso con todo este asunto, respondió ella, con una ironía que escondía la herida abierta en su interior. Y dime, ¿por qué te importa tanto que yo no piense mal de Laura? Es casi como si estuvieras protegiéndola, preguntó, lanzando la pregunta al aire como si fuera un dardo envenenado, uno que sabía que él no podría evadir tan fácilmente. Javier no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente para que Clara sintiera que había tocado una fibra sensible, que quizás estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. Después de esa conversación, ambos comenzaron a vivir una especie de tregua silenciosa, como dos soldados que, agotados de la batalla, deciden deponer las armas aunque solo sea temporalmente. Pero en el fondo, Clara sabía que esa paz no duraría, que eventualmente tendría que confrontar sus propios sentimientos y tomar una decisión sobre su futuro. Y así, Clara se encontró en el punto donde todo parecía llevarla, donde debía elegir entre aferrarse a lo que alguna vez creyó seguro o soltar aquello que le causaba dolor. Su historia es la de muchas personas, un relato de dudas, emociones agridulces y decisiones difíciles. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir a las traiciones y a las sombras que dejan las dudas? Si te ha atrapado esta historia y quieres conocer más relatos de amores, desafíos y reencuentros, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.